Bueno, familia de Jugamos Juntos a Badminton. En el día de hoy venimos con una entrevista muy especial para mí y el objetivo de la misma va a ser, sobre todo, conocer hábitos de vida saludables y también, además, conocer nuevas disciplinas deportivas. Y para ello tenemos un invitado muy especial para mí, que es Francisco Javier Trujillo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, buenos días Samuel. Nada, gracias por invitarme y nada, esperamos pasar un ratito juntos aquí, aclarar pues, algunas dudas y hablar sobre, bueno, sobre lo que hago en mi día a día y que pueda ayudar pues, a otras personas y a otros deportistas. Perfecto. Fran, si tuviéramos que decirle a las personas quién es Francisco Javier Trujillo, ¿qué le dirías? ¿Cómo nos presentaríamos? Bueno, pues realmente Francisco Trujillo es una persona realmente normal y corriente, ¿eh? Como cualquier otra persona. Bueno, le gusta mucho el deporte. Empecé con 8 años a hacer deporte de manera casi ininterrumpida a los 50 años que tengo ya. Y, Sí. entonces, bueno, realmente es una persona normal, como he dicho, y bueno, que le ha gustado tanto el deporte que se ha dedicado a ello pues prácticamente toda la vida, además de, evidentemente, de su trabajo y de su familia, que es lo más importante, ¿no? Pero aunque no deja de ser una persona normal y corriente. ¿Y con qué deporte empezaste, Fran? Bueno, mi deporte inicial, desde que era muy pequeñito, fue el karate y del cual tuve la suerte de disfrutarlo durante 30 años, nada 30 más y años. nada menos. Bueno, fueron 30 años, de los cuales 25 años fueron dedicados prácticamente a la competición de alto nivel, nivel nacional, nivel internacional, Ajá. con algún campeonato del mundo por ahí en medio. Entonces, bueno, ese fue, digamos, mi primer deporte. Y luego, bueno, poco a poco empezó a llamarme la atención pues otros deportes, como la natación, el running. Bueno, la bicicleta ya la hacía porque yo siempre he tenido bicicleta, sobre todo de montaña. Y bueno, empecé a correr, empecé a hacer otras disciplinas como la natación, me apuntaba pues a alguna travesía a nado. Ujú. Y bueno, empecé a dedicarle más tiempo, me fue gustando y decidí dar el paso un día a una competición, a apuntarme a una competición de triatlón. Y a partir de ahí, pues bueno, dejé un poco ya el karate a un lado y empecé a moverme por esta otra disciplina que es la que más he disfrutado en estos últimos años. Y Francia, hablamos un poco antes de meternos en la disciplina deportiva, un poco de formación que hayas realizado, ¿cuál sería lo más importante que destacaría? Bueno, después de tantos años en el mundo del deporte, realmente tu día a día ya es casi una formación continua, ¿no? Pero que le haya dedicado tiempo en formación como tal, ya más reglada y demás, pues bueno, tengo un máster en entrenamiento funcional de alto rendimiento, Ajá. tengo también un máster en suplementación deportiva y tengo además un máster en coaching deportivo. Esas Qué son un bueno, poco qué bueno. mis tres partes, mis tres disciplinas a las que yo he querido más enfocarme más por la parte, digamos, de enseñanza o de aprendizaje y luego, bueno, el día a día, digamos que es un Que la aprendizaje, mencionas. ¿no? Había alguna que no conocía, ¿eh? Pensaba que conocía varias, pero hubo alguna que nombraste que no la tenía Sí, yo en el radar. seguramente sí, sí. Si nos adentramos ya en esta última etapa deportiva, me gustaría que le explicaras a nuestros oyentes qué es el Ironman, en qué consiste. Bueno, el Ironman es una prueba deportiva, es una disciplina, o es más bien un deporte que consiste en tres disciplinas deportivas. Consiste en una primera parte de natación, luego una segunda disciplina que trata de ciclismo y una tercera parte que es la de carrera a pie, ¿vale? Entonces hay diferentes tipos esto es triatlón en general. Si nos Ujú. enfocamos más a la distancia Ironman, que no deja de ser un triatlón de larga distancia, Ajá. entonces ya nos movemos con las distancias, ¿vale? Están los triatlones super sprint, que son muy cortitos, y están las distancias Ironman, que digamos que es la Más largo. distancia oficial más larga que hay, ¿no? Que consiste en 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de carrera a O pie, sea, ¿vale? para Lo que viene a ser denominarse una... Ironman tiene que tener esas Esas son las cantidades. distancias oficiales de la distancia, Todo lo que exacto. esté por debajo de eso ya puede Y ser empieza a ser el pues medios medio. Ironman, triatlones olímpicos, sprint, super sprint, va a depender Vale, un poco de la distancia, ¿vale? vale, vale, vale. Pero Ok, perfecto. ¿Y cuántos has realizado de estos?
Bueno, realmente he realizado, a ver, enfocándome solo en la distancia Ironman, he realizado 11 Ironman. 11. 11 Ironman. He hecho, lo que pasa es que me he ido especializando también, no solo en la distancia Ironman, sino superiores a la distancia Ironman. Hay una distancia superior que se llama, bueno, se llaman Ultramanes e incluso triples Ironman, que he hecho también algunos. He hecho luego 5 Ultramanes. Un Ultraman consiste en doblar casi la distancia del Ironman. O sea, en O sea, este en caso. cada una de las 3 modalidades que nos indicaste. Exacto, exacto, es doblar la distancia de cada uno, o sea, al final acaban siendo pues muchísimos kilómetros y en eso es un poco en lo que me he especializado en los últimos años, verdad que hace años ya que no lo hago, pero bueno, he hecho esa distancia de Ultraman y luego he realizado también un triple Ironman, que es precisamente el triple de todo lo que hablamos al principio, o El sea, triple de todo lo del principio. serían 12 kilómetros de natación, serían 540 kilómetros de ciclismo y 126 kilómetros corriendo. Eso ¿Y es una cuándo? versión, además que la hice en Javia, en Alicante, hace ya unos años, y fue un triple Ironman que hice allí y tuve la suerte de ganarlo además. Qué bueno. Y fue una experiencia brutal, la verdad que muy, muy ¿Y bonita. cuánto se tarda en tiempo en realizar un... Bueno, pues muchas horas. Date cuenta que la prueba comienza, esta que fue además en versión non-stop, es una prueba que se salió un viernes por la mañana y yo llegué un domingo de madrugada. ¿Qué dices, Con lo Fernando? cual, Madre imagínate la mía. cantidad de horas que pasé, ¿no? Yo creo que fueron unas 30 horas, una cosa así, que pasé haciendo casi ininterrumpidamente deporte, con pequeñas paradas para el baño, incluso para comer muy, muy poquito. Poquito. Comía la mayoría de las veces pues encima de la bicicleta, que eso además se entrena, ¿no? Se debe de entrenar, e incluso corriendo y comiendo al mismo tiempo, ¿no? Guau, Entonces, qué bueno, pasada. son pruebas deportivas en las que es verdad que se apuntan muy pocas personas porque las plazas que se ofrecen son muy pocas. Realmente se ofrecen un máximo de 20 plazas en todo el mundo. Eso quería preguntarte ahora, que era, ¿cualquier persona puede apuntarse a un Ironman? ¿Hay que tener una serie de requisitos? ¿Cómo va la Bueno, normativa? en algunas pruebas te exigen ciertos documentos médicos que tienes que presentar, pero realmente en otros no te exigen prácticamente ninguna documentación. Entonces es verdad que depende de cada deportista el saber si se puede enfrentar a una prueba de este tipo, ¿verdad? O sea, que va más en el sentido de, oye, yo Samuel me veo preparado y me apunto, pero no es un requisito de que tengas que tener una serie de victorias o una... Exacto. no No, en algunas sí, en otras no te las piden, ¿vale? Yo soy más por la labor de que te pidan algo un poquito que diga, oye, pues me avala cierta experiencia en este tipo de distancias y por si puede pasar algo, oye, pues siempre tenerlo más controlado. Pero es verdad que en otras no se exige nada, ¿no? ¿Y cuánto cuesta participar en una prueba de esta? Una Ironman. Samuel se quiere Bueno, inscribir mañana, pues ¿cuánto en me un sale? Ironman depende de las fechas porque la franquicia siempre te facilita un poco las cosas también, depende de los Ironman, pero ponle que está alrededor del precio de partida sobre los 500 euros. A partir de 500 euros. Yo he pagado hasta 650 euros por inscribirme a un Ironman y por un Ultraman o un Triple Ironman hasta 1000 euros se pagan. Wow, qué pasada. En alguno he tenido la suerte de que me han invitado por haber ganado cualquier otro y no he pagado, pero es verdad que en Ultraman el precio medio está sobre los 1000 euros. Solamente la inscripción, aparte del resto de gastos, evidentemente. Deberían de pagarle al que participa. Sí, sí, bueno, luego es verdad que se reparten premios. A mí me han repartido ya varios premios que además he donado gratuitamente. Nunca me he quedado con ninguno de los premios que me han dado cuando he ganado un Ultraman o el Triple Ironman, por ejemplo. Siempre los he donado a organizaciones no, Qué bueno. sin ánimo de lucro, no gubernamentales y tal. Y entonces, bueno, pero sí es verdad que la inscripción son muy caras. Qué buen gesto, Jolín. Me alegra mucho ese tipo de actos. ¿Y cuál sería el Ironman más duro que existe ahora mismo en el mundo? ¿Hay alguno catalogado como uno de los más difíciles? Bueno, hay varios en el mundo. Hay uno en Estados Unidos, pero sobre todo del que se habla últimamente, ya varios años, es el Ironman precisamente que lo tenemos muy cerquita de nosotros, que es el Ironman de Lanzarote, del cual yo ya he hecho 7 Ironman de Lanzarote allí solo. Y este año, si Dios quiere, pues creo que voy a ir por el octavo. Y es uno de los catalogados más duros del mundo por la altitud que tiene. Estamos hablando de unos 2.500 metros en elevación positiva que tienen en el sector del ciclismo. Y luego, bueno, en la carrera a pie, condiciones y bueno, no solo de altura, sino de viento. Hay mucho viento en la isla normalmente, sobre todo en mayo cuando se hace la prueba. Y luego la carrera a pie también, que pues es muy dura, pegada al mar, también con mucho viento en ocasiones, con mucho sol, mucho calor también.
Entonces son condiciones climatológicas que hacen de la prueba pues una prueba pues, de las más duras del mundo, ¿no? Eso no dicho por mí, evidentemente, eso está en redes sociales y muchos de los triatletas y profesionales que van allí a competir Sí, se lo dicen, ¿no? Es decir, esta prueba es sin duda alguna pues casi la más dura del mundo, ¿no? Qué locura. Y qué bueno que la tenemos aquí en nuestro territorio, ¿no? En Canarias, y muchas veces pues no lo valoramos o no lo Sí, sabemos, ¿no? realmente lo tenemos muy cerquita y no solo que lo tengamos muy cerquita, sino realmente fue el primer Ironman de Europa. Es de las El Lanzarote, o primero sea, fue de... el primero, o sea, fue campeón todo el mundo en Hawái y luego en Europa el primero que se trajo fue aquí a la isla, Qué fue bueno. en Lanzarote, o sea que tenemos la suerte de tenerlo aquí muy cerquita. Fran, a mí me gustaría ahora preguntarte cómo se trabaja ese tema de la mente, porque creo que es verdad que hay que estar muy bien físicamente, pero al final el músculo más importante en este tipo de disciplina es la mente. Yo hay veces que me voy a nadar ahí, me hago mis 1500 metros y yo estoy ahí y digo, pero ¿y qué necesidad tengo yo de estar aquí nadando? ¿Cómo se lucha contra la mente en este tipo de pruebas, Fran? Bueno, no creas que eso no nos pasa a todos los deportistas, realmente a todos nos pasa, sobre todo los que nos dedicamos como yo a la distancia larga o incluso a la ultradistancia. Nos pasa siempre por la cabeza cosas de ese tipo, ¿no? Y yo siempre digo que eso se entrena. Es verdad que hay algunos que tienen, algunas personas que por su naturaleza, pues a lo mejor es verdad que tienen ya un poco más asimilado esa dureza mental, pero realmente eso se trabaja y se trabaja en el día a día. Evidentemente no te voy a negar que todos los días no tienes las mismas Más ganas ganas de... de levantarte, de ir a entrenar. Evidentemente eso no pasa, pero luego es verdad que cuando estás ahí y lo haces, teniendo a veces días en los que no teniendo ganas tienes un día muy duro de entrenamiento, porque son muchas horas de bici, muchas horas de carrera a pie o incluso de natación, es verdad que vas preparando poco a poco la mente para eso, pero la clave aquí está en la constancia, ¿no? Es decir, no tengo ganas, pero me Pero levanto y voy. lo hago. Y esos días yo creo que son los más importantes. Son los que le digo a mis chicos a veces cuando no tienen ganas de ir. Digo, jolín, que me vengas el día que todo te sale bien, que todo es perfecto, eso es fácil. Pero el día que estás medio constipado, que no tienes tantas ganas y vas, ese es el que te va haciendo ahí... Exactamente, eso siempre es así. O sea, ese día podemos decir que vale incluso el doble. ¿Por qué? Porque luego el día de una competición o de una prueba deportiva, probablemente haya muchos momentos en los que pases por ahí Por ahí, mismo por y eso ya no... dice, oye, pues tu mente, digamos que la has ido preparando justo para ese Para eso. momento, ¿no? Y además es repetitivo. Evidentemente todos nos gustaría hacer el día de la prueba o el día del campeonato la mejor competición, pero Claro. no es posible, ¿no? Hay muchos otros atletas que están en tus mismas condiciones y ahí a veces, estando en la misma condición física, quizás lo que te da ese puntito por encima es la capacidad emocional que tenga cada uno para Para eso. sobreponerse a los problemas en ese momento, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y Francia, hablamos ahora de la última prueba a la que te has enfrentado, si no me equivoco, ha sido en Portugal. ¿Cómo te fue en esta prueba? Y cuéntanos un poco en qué consistía, cuántos kilómetros eran, cómo era la prueba. Bueno, pues Portugal es un Ironman. El Ironman fue en Cascais, concretamente. Está a muy pocos kilómetros, está a 45 minutos de Lisboa. Y bueno, era una distancia Ironman también, con 4 kilómetros, casi 4 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42 de carrera a pie. Bueno, en líneas generales me lo había preparado bien, pero es verdad que siempre en este tipo de distancias, a mí, mira que con todos los que he hecho, y normalmente siempre pasas por alguna dificultad, ¿eh? Ajá. Alguna dificultad física, alguna dificultad pues emocional, porque oye, porque te pasa que tienes un bajón por lo que sea. Entonces, bueno, en este caso, en líneas generales, que estoy muy contento con la prueba, a ¿Qué pesar de puesto que, quedaste? bueno, quedé de mi puesto, creo que fue el 22 o el 23 de mi puesto. ¿Cómo se separan las categorías? ¿Va cada 5 años? Exacto, va de 5 en 5 años. Yo este año ya competí en Master 50, 50. No me de puedo creer. 50 a 55, evidentemente. O sea que hay unas 20 personas aproximadamente que quedaron antes que yo. Aunque es Vale. verdad que éramos unos 200 o En 250 en mi tu categoría. franja de edad, 200 y quedaste el... Solamente en mi categoría había más de 200, creo que eran. Y yo quedé pues el 20, 20 y Qué guay, qué poco, guay. ¿vale? Muy Entonces, contento, muy, ¿no? muy Muy contento, sí. contento. Sí, en líneas generales muy contento. En el sector de natación, mira, hablando un poco de la parte emocional, en el sector de la natación, pues tuve un tirón en un gemelo. O sea, me estoy preparando el Ironman toda la semana, llega, te metes al agua y el gemelo no Sí, tiene sí. otro momento que subirse que el día de la prueba. Pues exactamente, y esas cosas son las que pasan, o sea, esas cosas te pasan y tienes que estar preparado para eso. De ahí viene ese componente emocional que tenemos que sacar
en este tipo de casos, y yo en mi caso particular, yo achaco un poco, porque no suelo tener, la verdad, que ese tipo de contracciones así musculares, ni mucho menos, pero bueno, yo le achaco un poco que el agua estaba muy fría, las condiciones del agua creo que estaban a 13, 14 grados, entonces, bueno, nadar en aguas muy frías es verdad que el cuerpo Sí, sufre. tiene la tendencia a contraerse más, y bueno, en ese momento es mantener la calma. Yo en mi caso pues me di la vuelta, nadas con neopreno, me calmé, notaba como por los lados me iba pasando la Todo gente. kiski, a toda Exacto, pero velocidad. yo ahora mismo estaba enfocado en que el gemelo volviera otra vez a su normalidad, a que la pierna estuviera bien. Y en ese momento pues empecé a nadar un poco de espalda hasta que noté que la cosa iba un poco mejor. Me tranquilicé y empecé otra vez a nadar a crawl tranquilamente, poco a poco, y metiéndolo cada vez más ritmo hasta que, bueno, pude Puede salir salir. un poco renqueante de la natación, pero bueno, con la calma suficiente para decir, oye, la prueba es muy larga, esto está comenzando. Esto está comenzando. Esto está comenzando porque esto es la primera parte solamente de la prueba y quedan muchas horas del día por pasar, entonces hay que calmarse y controlar la situación y luego seguir, ¿vale? O sea que eso fue un poco lo que hice y mi cabeza pues funciona. En Funcionó. ningún momento se me pasó por la cabeza abandonar ni nada por el Ya. estilo. Nunca se me pasó por la cabeza abandonar una prueba, nunca. Qué pasada. Te quería preguntar un poco, que creo que lo has comentado por encima, pero me gustaría que nos dieras algunos tipos de consejos de qué podemos hacer cuando a alguien le pasa esto que te ha pasado a ti, pero más o menos creo que lo has comentado por encima. No sé si querías añadir algo Sí, más. no, básicamente eso, ¿no? Sí, esas son cosas que también se entrenan, ¿no? Las dificultades en los entrenamientos a veces también te pasan, ¿no? Que estás entrenando y que, bueno, pues puedes tener alguna pequeña contractura, puedes tener, pues, algún problema físico. Yo he sido de los que, en aras de intentar evitar que la posible, bueno, posible rotura de algún músculo o lo que sea, pues vaya a más, pues he sido de los que para y me voy caminando al coche. Eso lo he hecho yo más de una vez, ¿vale? O Pero sea, entrenando. Entrenando. entrenando, algo que te notas en cualquier cosa, cualquier que parece que te va a dar algún tirón. No me suele pasar, ¿vale? Y no recuerdo incluso la última vez que me pasó, pero la vez que me pasó, me paré y me fui caminando al coche. De tal manera que al día siguiente yo ya estaba entrenando otra vez. Es que el problema a lo mejor que por forzar ahí en el entreno, a lo mejor luego hace que te Exacto. rompa y luego pues Eso no es puedas lo- cumplir tu sueño de participar en la prueba. Exacto, eso es lo que hace pues prácticamente el 90% de las personas, que continúan pues, en aras de intentar acabar el entrenamiento de la mejor manera posible pues, como el entrenador le dijo que tenía Que hacer ese 40 día, kilómetros pues, ese día. ese día pues pan, y va, lo hace, pero yo creo que esa no es la mejor opción, ¿no? Entonces de esto vamos aprendiendo en el día a día y uno con la experiencia que tiene sabe que esto no debe ser así. Lo mejor es pararse, calmarse, dejar descansar la musculatura y en 24 o 48 horas volver a estar otra vez como el día Como anterior. debe ser. Qué bueno. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es el Ironman, la prueba más dura a la que te has enfrentado? Ya hemos visto antes, ¿no? Que nombramos cuáles eran los más difíciles, pero quería preguntarte a ti personalmente, ¿cuál era la prueba más dura? Y antes de que me conteste, yo quiero recordar una que hiciste en un complejo deportivo en Radazul Sport Center y que fue indoor. O sea, que esto es correr en una bicicleta estática tropecientos kilómetros y para mí lo más sorprendente es correr encima en círculo a un campo de fútbol que a mí mentalmente me parece increíble. Entonces, dicho esto, ¿cuál ha sido la más dura a la que te has enfrentado? Bueno, la verdad que es difícil catalogar a una como la más dura, porque ahora mismo en mente tengo dos muy duras. Tengo dos muy duras. Una fue el triple Ironman que hice en Alicante, porque era una versión además non-stop. Es decir, tú partías un día y hasta que no terminas la prueba No no para. llegabas al final, ¿no? No te parabas. Entonces esa fue una prueba muy dura, sobre todo la carrera a pie, que eran 126 kilómetros, después de haber nadado 12 kilómetros en aguas frías, Dios porque mío, el pero agua estaba 126 fría. kilómetros casi la vuelta a la isla de Tenerife, Bueno, ¿no? ¡Qué locura! no, bueno, son un poquito más, pero, o locura! sea, son un poquito más, la vuelta a la isla es un poquito más, pero son 126 kilómetros después de haber hecho 12 kilómetros de natación y 540 kilómetros de bici. Entonces, esa me pareció muy dura, esa puso, te diría que casi al límite mi capacidad no solo física, sino mental. Pero luego es verdad que hice, como tú bien dices, un reto solidario en el club, en el centro donde trabajo, en Radazul Sport Center, que consistía en hacer también pues un Ultraman en un sitio cerrado, en un sitio indoor, o sea, corriendo, nadando en una piscina, Dios. o sea, nadando en una piscina, pues imagínate, hacer, pues fueron 8 kilómetros, ¿no? Fueron pues 8.000 metros de natación en piscina, fueron luego pues unos
420 kilómetros Una bicicleta. en una bicicleta, bueno, en mi bicicleta, pero en un rodillo, o sea, estático, Pero parado. no tienes la misma movilidad que cuando estás en la bici, o Evidentemente, sea, sufre más no el tienes la cuerpo. sensación de que pasa, ¿no?, todo alrededor tuyo. Cuando vas rodando en la carretera, pues vas viendo cómo los Avanza. paisajes te pasan, cómo tú avanzas y tal, y dices, bueno, pues por aquí ya no vuelvo a pasar, ¿no? Es como una especie de, te vas poniendo como mini objetivos, ¿no? Pues ahora llego hasta Fania, y de Fania, Vale. cuando llegas a Fania, ahora voy hasta Arico, y de cuando llegas a Arico, pues luego voy a Granadilla. Bueno, pues en este caso no, en este caso siempre veías el mismo paisaje Y un y numerito. tú veías que los números iban avanzando, pero tu sensación es que no te movías, y evidentemente no te mueves, ¿no? Mueves tus piernas y vas avanzando los kilómetros, pero se hace muy duro. Y luego la carrera a pie, imagínate. Eso Bueno, ya- yo además quise un poco que la gente opinara en redes sociales y di la opción de que me dijeran cómo la gente quería que yo hiciera la carrera a pie. Tenía que hacer 84 kilómetros Dios. y yo di la opción de cómo querían que lo hicieran. Si hiciera la mitad en una cinta de correr y la otra mitad en un campo de fútbol 7, si querían que lo hiciera todo en una cinta de correr, si querían que lo hiciera todo pues al contrario, en el campo de fútbol. Y bueno, al final un poco pues las opciones eran, y la opción que ganó puede ser mitad y mitad, mitad en un campo de fútbol y mitad en una cinta de correr. Y cambiando la dirección del campo de fútbol. Porque, Cambiando la dirección cada ciertas vueltas, sí, cada ciertas vueltas. Al final fueron 42 kilómetros en un campo de fútbol 7 y otros 42 kilómetros en una cinta de correr. Qué locura. O sea, eso a nivel mental es verdad que también me pudo mucho, ¿no? Es decir, allí pues tuve que sacar mi mejor versión para completar, que además era un reto solidario también con el Instituto Canario de Modernación y Hemoterapia y con AMATE, otro de los centros con los que colaboro habitualmente. Y bueno, tenía en mente no fallarles, Y esa era mi gran motivación, no fallarles a ellas. Y bueno, la verdad que eso fue lo que hizo que terminara la prueba, la verdad. Ahí saca fuerzas uno de donde no las tiene incluso, ¿no? Evidentemente, O sea, al final un poco trabajas y luchas por ella. Yo siempre he dicho que si uno pues le cuesta estar ese día allí trabajando y sacando esa prueba adelante, me imagino el día a día para ellas, ¿no? Es decir, uno lucha un día al año y ellas están Y entre luchando todos, 365 días al año, ¿no? Qué Por bueno. sentirse mejor, ¿no? Qué bueno. Entonces, Quería preguntarte, cuando uno termina una prueba de este tipo, ¿tú cuántos días tardas en recuperarte? O sea, ¿qué es lo que haces? ¿Terminas ahí y te metes en un balde de agua fría? O sea, ¿qué se hace? Porque yo creo que no eres capaz ni de agacharte al día siguiente. O sea, ¿cómo va eso? bueno, sí, depende del Ironman, ¿no? Depende del Ironman, depende de la dureza, cómo hayas acabado, pero es verdad que al día siguiente te levantas molido, o sea, eso es así, ¿no? Casi no puedes ni caminar en algunos Ironman. Yo he parecido, bueno, pues Robocop, ¿no? Casi caminando, ¿no? Es decir, casi no puedes ni caminar, pero es verdad que mi cuerpo y mi fisiología hace que me recupere bastante pronto, ¿eh? Y yo normalmente, no al segundo día, intento siempre descansar mínimo 48 horas, pero yo al tercer día ya me gusta hacer algo suave, ¿vale? Pues una piscina muy suave o una O sea, el natación muy segundo suave. día de hacer un Ironman, tú ya estás metido ahí en la piscina. Yo el segundo día o el tercer día, segundo día no, normalmente dejo 48 horas después de la prueba, pero al tercer día me gusta hacer algo de natación suave, algo de ciclismo suave, la carrera a pie todavía no, la dejo para unos días después porque Ajá. es verdad que la musculatura acaba muy inflamada y bueno, todo tiene que volver a su sitio, el metabolismo va muy acelerado, todo lo que comes lo quemas sobre la marcha, entonces bueno, me gusta descansar el cuerpo, también la mente evidentemente porque es así. Y bueno, tardo unas 48 horas más o menos En volver a- en volver otra vez a empezar a hacer actividad física suave. Qué bueno. Y Frank, ¿qué consejo le darías a alguien que se está preparando un Ironman? ¿Qué consejo le podemos dar? Bueno, en principio que esa persona piense realmente a lo que se va a enfrentar, ¿vale? Que no es una prueba normal y corriente. Es una prueba de mucha distancia en la que va a emplear muchas horas. Entonces, bueno, pues paciencia sobre todo y poco a poco empezar sobre todo a preparársela durante mucho tiempo de antelación y sobre todo que sea dirigida por un profesional, ¿vale? Yo sé que hay mucha gente, sobre todo deportistas de última generación, que intentan, bueno, pasar de no hacer nada a pasar a hacer pruebas Todo de de muy golpe. distancia larga o ultradistancia y yo creo que eso siempre ha sido un error, ¿no? Luego solo acabamos pagando pues al corto plazo realmente, ¿no? Empiezan las lesiones, y entonces son personas que al final acaban frustradas un poco también, ¿no? Porque empiezan, se lesionan, vuelven otra vez a empezar, se vuelven a lesionar. Entonces lo mejor siempre es estar dirigidos por un profesional, alguien que sepa de cómo llevarlo y planificarse porque es una prueba de mucha distancia y necesitamos muchas horas de entrenamiento para conseguirlo. Es verdad que la distancia ahora mismo Ironman o la franquicia te da, por lo menos en Lanzarote son 17 horas,
para terminar la prueba. En otros Ironman del mundo son unas 16. Y es verdad que tenemos tiempo de sobra para hacerlo, pero hay que prepararse. Hay que prepararse. Hay que prepararse, hay que estar ahí, ¿no? Y que si vas allí no vas solo a terminar, sino que, jolín, que también te gusta, puedes hacer el mejor tiempo o hacerlo de la Exacto. mejor forma, ¿no? Hay objetivos de todos los gustos. Hay gente que simplemente va por cruzar la línea de meta y terminarlo, y van justitos a las 16, 17 horas. Y otros como yo, que va a intentar hacer pues el mejor tiempo posible, ¿vale? O sea que hay un poco de las dos versiones. Pero en cualquiera de las dos versiones siempre tiene que haber, o debería de haber alguien o un profesional detrás que te ayude, ¿no? A conseguir. Bueno. Pues Fran, terminando un poco esta etapa del Ironman, vamos a hablar un poco de algunas preguntas personales ahora, y me gustaría que nos dieras tu opinión acerca de si crees que todas las personas estamos preparadas para hacer deporte. Bueno, todas las personas estamos preparadas para hacer deporte, pero no cualquier deporte, diría yo, ¿vale? O sea, todos los deportes, sí, hay que hacer deporte, evidentemente, pero si nos vamos a nuestros antepasados, nuestros antepasados para comer tenían que correr mucho tiempo, ¿no? O sea, se decía que eran auténticos cazadores y evidentemente la comida no la tenían al lado de casa, ¿no? Tenían que recorrer muchos kilómetros, entonces digamos que nuestros antepasados eran unos especialistas en distancia larga y ultradistancia, realmente que recorrían muchos kilómetros, y luego además tenían que traer la comida a su poblado para que el resto del poblado pudiera comer. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, de ahí se han ido forjando o formando un poco las fisionomías de las personas, ¿no? Entonces es verdad que todo el mundo no es capaz de entrenar para un Ironman o no tiene esa capacidad. Y otro, al igual que otros, no todo el mundo tiene la capacidad de ejercitarse en deportes más veloces, más rápidos, más reactivos, como por ejemplo puede ser el bádminton mismo, ¿no? Que es un deporte que requiere de mucha habilidad, de mucha coordinación de piernas y brazos, de mucha velocidad, de reacción. En fin, no todo el mundo estamos preparados, pero eso no es una excusa para no hacer deporte. Exacto. Siempre eso es la clave. Es decir, aunque sea caminar, aunque sea algo de gimnasio a nivel de fuerza, que la fuerza además cobra una importancia muy alta a partir de los 40 años. Creo que eso es fundamental, o sea, nunca es una excusa no hacer deporte. ¿Qué deporte? Bueno, pues lo que cada uno le vaya más gustando, y luego es verdad que ya te orientas hacia la parte más competitiva o menos competitiva, simplemente hacer deporte para mantener la salud. Y Fran, ¿cuál es la clave para llegar a cómo estás tú? O sea, yo me quiero ver con 50 años así, fuerte, duro, sano. ¿Cuáles son las claves para eso, Fran? Bueno, gracias por el piropo. Pero bueno, esto es como te dije antes, ¿no? Como hablamos al principio, esto es la disciplina realmente. La disciplina y la constancia es lo que te ayuda un poco a mantenerte en el día a día. Como te dije antes, no siempre tengo las mismas ganas de levantarme. Yo los fines de semana es verdad que cuando más horas le echo a los entrenamientos, porque es cuando más tiempo tengo, pero no todos los sábados ni todos los domingos tengo las mismas ganas. Yo me levanto los sábados, los fines y los domingos más temprano que cualquier día de la semana, a las 6 de la mañana, porque quiero hacer la cantidad de horas que necesito hacer para, rendir luego en el deporte, y luego aprovechar el resto del día con mi familia, ¿no? Mi familia pues también es muy importante para mí, evidentemente, son los que me apoyan, y sin ellos pues evidentemente yo no podría dedicarme a hacer esto tampoco. Entonces, bueno... disciplina, disciplina y constancia, ¿no? Disciplina y constancia. No tenemos ganas, pero nos levantamos y lo hacemos. ¿Por qué? Porque cuando terminamos y lo hacemos, nos vamos a sentir mucho mejor, mucho mejor. Y si tú no te levantas y no lo haces, luego te vas a sentir psicológicamente, es como si te estuvieran dando pues una patada. Es decir, no lo hice, ya te vas mermando psicológicamente. Pues intento sacarlo mañana, pero es que mañana igual se te complica por el día. Entonces, hoy tenías tiempo, pero no lo hiciste porque no tenías ganas. Mañana igual vas a tener ganas, pero no vas a poder porque no tienes tiempo. Claro. Es al contrario. Entonces, cuando no tienes ganas, pero tienes tiempo, aprovecha. Eso es la disciplina. Y conociéndote, Fran, sé que seguro por la cabeza te está rondando tu siguiente reto. Me gustaría que nos contaras cuál es ese siguiente reto, si es que lo hay. Si no lo hay, no pasa nada, pero estoy seguro de que hay algo por ahí en mente. Bueno, siempre uno va, una persona como yo que le gusta siempre estar inventando cosas y tal. Es verdad que el próximo reto, que bueno, ya no deja de ser ya no es tan reto deportivo. Después de que haces tantos Ironman como yo, ya no deja de ser un reto, porque lo próximo que tengo seguramente es Lanzarote, el Ironman de Lanzarote. ¿Qué fecha tiene el Ironman? Este año es un 17 de mayo, entonces bueno, ya quedan unos meses. Yo después de Cascais, que fue en octubre, pues prácticamente no he perdido mucho la forma, simplemente bajas un poco el volumen y la intensidad.
mantenerte sobre todo en el peso, seguir comiendo bien. Entonces, bueno, ahora en los últimos meses pues apretar un poquito más, aumentar el volumen, etcétera, etcétera, pero vamos, llegaremos seguramente enfocados para intentar ser un buen Ironman. Y luego siempre uno va mirando otras cosas, ¿no? Ajá. Hace años que quise hacer aquí un Everesting. Un Everesting es una prueba, lo puedes hacer en muchos formatos, lo puedes hacer corriendo, lo puedes hacer en bici. Ajá. Se da en las dos formas. El Everesting es, bueno, hacer la altura del Everest, que son 8.840 metros. En este caso, yo quería hacerlo en la versión ciclista, y es acumular 8.840 metros de altitud en ciclismo. Es decir, cogerte, por ejemplo, un tramo de carretera, Ajá. subir y bajar. Entonces, de tal manera que solo te cuentan los Solo te positivos, cuentan solo te las cuentan subidas. las subidas. Entonces, bueno, una prueba deportiva muy, muy dura, porque hay que acumular aquí 8.800 metros, que además en la isla en la que vivimos tenemos mucha altura, o sea, el problema no es la carretera, el problema es encontrar aquella carretera que subiendo tantas veces no te merme tanto físicamente como para no poder Para terminar. terminarla. Pero voy más allá, yo no quería hacer un solo Everesting, quería hacer un doble Everesting, quería Pero Fran, es que hacer tú siempre vas por encima, macho. yo Que no. quería hacer pues, justo el doble, quería hacer un doble Everesting, quería acumular pues, los más de 17.000 metros que tiene en total, ¿no? Entonces, bueno, lo tengo ahí en mente, lo tengo pintado. Ahora hay que poner fecha y prepararse, ¿vale? Qué Pero es bueno. algo que tengo ahí en mente. Qué bueno, qué bueno. Me ha ¿Vale? gustado mucho ese, la verdad que no lo conocía. Yo creo que mucha Sí. gente del público no lo va a conocer. Vale. Así que nada, voy a animarte a que eso seguro que se va a cumplir. Vamos a meternos ya en materia de nuestro deporte, del bádminton, y me gustaría, Fran, comenzar por qué consejo nos darías a todos los jugadores de bádminton de antes de prepararnos una competición, qué alimentos deberíamos de comer antes de esa competición. Bueno, si nos enfocamos solamente en el ámbito nutricional, yo te voy a dar un tips, incluso que no me has preguntado, pero que creo que es muy importante, no solo en las competiciones de bádminton, sino en cualquier otra competición, que es visualizar siempre el día de la competición, ¿vale? Yo soy mucho de visualizar y yo me imagino muchas veces el día de la prueba. Entonces, eso es, yo creo que es muy, muy importante que tú vayas visualizando lo que vas a hacer en la prueba deportiva, cómo quieres que te salgan los gestos, los Ajá. movimientos, incluso trazarlo a cámara lenta, para que luego ese día, digamos, Pasa. pase lo que tú hayas visualizado, ¿no? O intentar que pase, ¿no? Sabemos que es difícil, pero si lo visualizas parece que pasa mucho. Y a nivel nutricional, evidentemente la nutrición es pues, una de las claves importantes, no solamente en el bádminton, sino en todos los deportes. A nivel de bádminton, pues estamos hablando, por ejemplo, del día antes, igual que en cualquier otro deporte, y al ser además un deporte muy reactivo y muy, muy rápido, la carga de carbohidratos tiene que ser fundamental, Fundamental. desde por la mañana, sobre todo el último día, ¿vale? Esa última semana podríamos hacer pues una alternancia entre proteínas, sobre todo hidratos de carbono y grasas saludables, ¿vale? Entonces, bueno, hoy la verdad que las redes sociales están, bueno, tienen millones de información sobre cantidades, sobre tipos de comida que contienen hidratos de carbono, cuáles de ellos son los mejores. Eh, Grasas saludables también, pues tenemos un montón de cantidad de alimentos bueno, que nos pueden ayudar para que el cuerpo tenga digamos, ese aporte de nutrientes necesarios, pero centrándonos en el día antes, digamos, los hidratos de carbono vienen siendo la parte más fundamental. Y un ejemplo claro para un jugador, dime un ejemplo de esos hidratos de carbono que puede ser una buena cena para un deportista. Mira, yo tengo una cena que me ayuda mucho en mis distancias, en mis competiciones. A mí me gusta mucho la batata, entonces Ajá. cojo una batata mediana, por ejemplo, la guiso y la acompaño de 2 huevos duros, la acompaño de atún y la acompaño de un aguacate. ¿No? Todo eso Completo, aliñadito con un poquito de, bueno, al gusto de aceite, sin pasarnos mucho, que el aceite de oliva parece que no, pero el aceite de oliva es buena, tiene pero en una su buena justa medida, cantidad como todo. de grasas saludables, pero es verdad que justo en su medida. Entonces, todo eso Qué, mezclado a mí me qué da rico, ¿eh? Me una está buena... entrando... Sí, sí, de hecho la batata, porque además la batata, al contrario que la papa, es un hidrato de carbono de liberación lenta. ¿Qué significa eso? Que tú lo comes,
pero se va liberando poco a poco a medida que tú vas ofreciéndole a él pues esa necesidad de que en un determinado deporte, por ejemplo en el mío, que es el ciclismo, que son 180 kilómetros, pues intente mantener ese nutriente el mayor tiempo posible. Bueno. En el caso del bádminton, pues lo mismo, al final en un solo competición pues Estás tienes 5, 6, 7 partidos, con lo cual con las esperas que hay en medio, con lo cual se te alarga pues muchas horas también, ¿no? Durante una competición, con lo cual para mí esa es una... Qué bueno, me parece un tip muy bueno y muy acertado. hay que Quería darte las probar. gracias, ¿eh? Venimos aquí con el ejemplo concreto. Sí. Nos está pasando de que todo esto surge, estas preguntas, Fran, porque cuando vamos a las competiciones y uno observa desde arriba, desde la grada, y me da pena de los alimentos que veo. O sea, veo a niños que solo tienen paquetes de ultraprocesados, que solo se comen croissants, hamburguesas, todo viene plastificado, todo viene ultraprocesado. Entonces, jolín, me gustaría desde aquí pues, poder intentar concienciar y cambiar ese tipo de gestos y que de verdad comamos alimentos que sean sanos para nosotros y sobre todo para personas que son deportistas, que son niños, ¿no? Entonces, otro concepto, durante la competición, ya hemos llegado, ya hemos cenado, nos hemos preparado, llega el día de la competición. ¿Cuándo como? ¿Antes del partido? ¿Después? ¿Durante? ¿Cómo puedo? ¿Y qué tipos de alimentos podrían ser buenos para la competición, Fran? Vale, bueno, se supone que las competiciones suelen ser por las mañanas, los fines de semana, con lo cual, bueno, yo siempre aconsejo desayunar 2 horas antes mínimo del evento. Bueno, pues pueden ser tostadas con plátano, pueden ser, también puedes meter algo de mermelada. A pesar de que hay mermeladas, evidentemente, y mermeladas, ¿no? Yo suelo comprarlas además en los mercadillos que tienen una alta cantidad de fructosa, a partir del 75% para arriba, incluso del 90% también las hay, como tengo ahora yo las que tengo en casa. Y tomar no algo diferente a lo que sueles tomar normalmente, ¿vale? No intentes inventar el día antes o el mismo día algo diferente porque puede ser que luego te siente mal. Sobre todo alimentos sin fibra, ¿vale? Sin mucha fibra. Tienes que quitarle la fibra porque la fibra es verdad que luego a la hora de hacer deporte te puede sentar mal, ¿vale? La fibra hace que podamos tener algún problema estomacal, que tengamos ganas de ir al baño, cuando eso lo quitamos. Es mejor comer ese día o desayunar pan y pan blanco, más que pan integral, por ejemplo, ¿vale? Entonces esas cosas son importantes. Y luego durante la competición, es verdad que, bueno, si desayunas 2 horas antes y la competición, pues tú te notas que que durante o antes, unos minutos antes o 10, 15 minutos antes, pues te notas algo como de hambre, pues siempre es bueno llevarte a lo mejor unas pasas, unas almendras, ¿vale? Un puñadito de pasas o almendras que te ayuda otra vez a tener que te dé ese aporte de energía instantáneo casi, ¿vale? Qué bueno, qué bueno. Y durante los partidos, incluso entre partido y partido, intentar siempre tomar hidratos de liberación rápida en forma de geles, ¿vale? Para mí los geles ahora mismo, más que barritas energéticas o cualquier otra cosa, los geles de muchas marcas, yo voy con 2 marcas concretamente, con Enervit y con 226 normalmente, y esas 2 marcas pues tienen hidratos de carbono, son geles que te los tomas y entran pues prácticamente sin pasar la digestión, entran directamente de un vaciado gástrico muy rápido y entran en el riego sanguíneo con una velocidad brutal, y entonces pasas de estar con media bajona a encontrarte otra vez con ese ánimo y con esa fuerza. Pero eso sería cuando no estoy en el partido, a lo mejor un set y me acaba de dar esa bajona, puedo aprovechar para... Puedes aprovecharla para echarte un gel que eso te lo tomas en nada. Y luego tiene mucha bajona de... No, porque no debería, porque son geles precisamente bajos en azúcar. Prácticamente no tienen azúcar. Tienen glucosa, pero no tienen azúcar, ¿vale? Azúcar como tal. Entonces, precisamente lo aprovechas para eso. O entre partidos también te puede pasar. Estás en el descanso en un partido, lo terminas, sabes que tienes un segundo partido y en ese momento es hora de reponer. No solo geles, sino también sales. La verdad que ustedes en bádminton, bueno, en otros deportes, pues se suda mucho y sobre todo a través del sudor pues se eliminan mucha cantidad de minerales, ¿vale? Pues el sodio en ese caso cobra una importancia tremenda. Hay muchos geles ya con sodio. Por ejemplo, el Enervit que tomo yo ya contiene 200 miligramos de sodio por cada 60 miligramos, con lo cual estamos aportando además una gran cantidad de minerales que vamos perdiendo en el sudor, ¿vale? También hay otros tipos de fórmulas líquidas, de los que con un sobrito de sales te las vas tomando durante el partido o en los partidos siguientes, ¿vale? Bueno. O sea que son...
Normalmente a veces que también son tantas horas desde que empezamos a las 9 y sales del pabellón a las 7 de la tarde o las 8 de la tarde incluso. eh, la pasta podría ser un buen alimento entre cuando tengamos una franja horaria antes de un partido, un tupper de arroz, de macarrones. ¿Puede ayudarnos en ese tipo de competiciones o no sería muy recomendable? Pues sí, también, mientras no sea integral, también vuelvo a repetir lo mismo, que no sean integrales, pero bueno, la pasta, si al final tienes un descanso de varias horas en los que sabes que va a continuar por la tarde, porque a lo mejor son semifinales y finales por las Eso tardes es. o lo que sea, pues siempre es bueno llevarte un tupper de Vale. arroz, de pasta, de patata, incluso de papa, con algo más, ¿no? Con papas con atún, incluso una tortilla, o sea, la tortilla no es mala, o sea, al final es huevos y papas, ¿no? Mejor que un bocadillo seguro que va a ser. Mejor que un bocadillo, uy, y a veces no, ¿eh? Depende del bocadillo también. Yo siempre digo que es como si decimos que las pizzas son malas, ¿no? Pues Depende de depende, lo que si le te la eches. haces tú y te la haces casera y tal, oye, pues no tiene por qué ser mala. Incluso ya por ahí en muchos sitios se venden pizzas, la verdad que muy, muy buenas, ¿no? Y muy nutritivas. Entonces, todo va a depender un poco también de cómo lo preparemos, pero realmente un plato de arroz, un plato de pasta para esos intermedios Puede viene, ser viene muy buena. bien. Sí, Qué sí, bueno, qué bueno. sí. Estamos viendo, Fran, que la alimentación entonces cobra un lugar muy importante en esto del deporte y que tenemos que ponerle pues foco y hacerlo bien, ¿no? Yo creo que ha sido algo importante en tu vida, en tu deporte, y me gustaría pues que sigamos insistiendo en esta parte. No sé qué tan importante ha sido para ti la alimentación. Bueno, fundamental, fundamental, sobre todo en los deportes de distancia larga y ultradistancia, como hago yo, la alimentación cobra pues, una importancia brutal. Yo creo que sin eso es prácticamente imposible llegar a conseguir pues los objetivos que he conseguido realmente, ¿vale? Porque digamos que la frase esa mítica de somos lo que comemos Eso es, cobra la importancia que tiene realmente. O sea, somos lo que comemos. Realmente, y a nivel deportivo, esta frase, o sea, todavía más todavía, ¿no? O ¿Y sea, hubo algún momento en el que tu mente hiciera clic para decir voy a cuidarme, voy a comer sano? ¿O eso siempre lo has tenido en el bagaje? mira, yo, Samuel, la verdad que he tenido suerte y siempre lo he tenido casi integrado en mi propia cabeza, ¿no? Es decir, yo siempre me he cuidado desde muy, muy pequeño, siempre he cuidado mucho la alimentación. De eso no tengo yo la culpa. Evidentemente, antes nombrábamos que veías en las competiciones a los niños comiendo comida que era inadecuada. Pues esto un poco hay que educar a los padres. Realmente los niños comen lo que sus padres les dan, ¿no? Entonces, uno intenta educar a sus hijos para que coman lo mejor posible. Bueno, pues yo en mi caso, mi madre, que es de pueblo, Te pues hacía nos comida. educaba y nos daba alimentos de pueblo, es decir, pues nuestros potajes, nuestras verduras, nuestros arroces, en fin, todo de la mejor calidad, ¿no? O dentro de lo que de las posibilidades que ella tenía. Y luego me rodeo de muchos deportistas, amigos, compañeros, que realmente íbamos todos en la misma línea, con lo cual siempre nos ha Qué sido como bueno. mucho más fácil, ¿no? Si salíamos y dábamos un paseo o lo que sea, pues no éramos de estar comiendo perritos ni hamburguesas, siempre Comían lo intentamos cuidarnos. mismo. Exacto, comíamos lo que sabía que teníamos que comer porque al día siguiente íbamos a entrenar por la mañana y teníamos que rendir. Entonces siempre le he dado como mucha importancia, ¿no? Yo creo que a mis 50 años, Qué bueno. vuelvo a repetir, creo que soy un privilegiado de mantenerme en Qué este bueno. estado de forma, porque realmente viendo un poco la gente de mi misma quinta cuando estuvieron conmigo y tal, veo un poco las Qué bueno. diferencias y digo, oye, pues mira, pues yo soy un tío que me he mantenido, que he hecho deporte y creo que la alimentación ahí ha cobrado una Qué importancia. importante es las amistades o los grupos con los que uno está, ¿no? Claro, si mi grupo de amigos está todo el día comiendo por ahí y tal, jolín, a mí también me gusta una hamburguesa, darme el Claro, capricho, pero claro. jolín, si estás con gente de tu mismo Claro. entorno que se cuida, pues se hace un poquito más fácil todo, ¿no? Exacto, todo se hace siempre más fácil en función del entorno en el que llegue. Eso no significa que luego tú no tengas tus momentos. Es verdad que al final el cuerpo también tienes que darle sus alegrías, ¿no? Y sobre todo más que para el cuerpo, para la mente. La Pero verdad que es lo una, agradece y lo disfruta más. exacto, es una liberación casi más que física, mental. Es decir, oye, algún día te apetece comerte Lo que sea. algo que realmente tú sabes que no es lo más sano. No voy a Pero nombrar ninguna comida, pero lo tienes que hacer y lo haces, o sea, y no pasa no nada por pasa eso nada. tampoco, ¿vale? Al final estás prácticamente todo el año cuidándote y un deportista de nivel élite o alto nivel, realmente eso casi ni lo notas, es decir, Qué bueno. vuelve otra vez tu cuerpo, la genética y el metabolismo lo tienes tan acelerado que realmente eso en el cuerpo no lo Entra y notas, eso sale. entra y sale, Qué vamos. bueno, qué bueno. Ahora me gustaría hacer otro hincapié, Fran. Yo la verdad que antes no me solía cuidar mucho con la alimentación, tampoco creo que ahora lo haga demasiado. Me intento cuidar,
Pero uno de los objetivos por los que lo hacía era porque notaba que constantemente me estaba poniendo enfermo. Entonces dije, jolín, esto creo que hay que cambiarlo y me gustaría que tú contaras las veces que te pones malo, porque llevo muchos años trabajando contigo y sé que no te pones malo, sino que algún resfriadillo de vez en cuando. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, no soy yo el mejor ejemplo para hablar de cuando uno se pone malo, porque la verdad es que yo te lo comentaba antes, no recuerdo la última vez que me puse, no con lesión, vamos que malo, por decir malo, un resfriado, algún catarrillo, pero que nunca me ha dificultado, digamos, el pararme de entrenar, ¿vale? Lo que he hecho es aflojar un poquito la intensidad o el volumen, entrenar en casa en lugar de hacerlo al aire libre, ¿vale? Para no exponerme más, digamos, a las condiciones climatológicas, si hace frío, si hace viento, que eso también afecta, evidentemente. Pero el hacer deporte no es solo ir a hacer deporte en el momento y ya está, sino es el ir preparado. Por ejemplo, cuando uno nada, yo que nado, sobre todo por las mañanas, Tu temprano, neopreno. a las 7 7 y media de la mañana, pues, a ver, hay días en los que el agua está más fría, que incluso sales y entrenas con el neopreno, pero cuando sales del agua, pues hace ese fresquete, ¿no? Ese fresquito, tienes que abrigarte enseguida. Pues esas son las cosas que normalmente la gente no suele hacer. Claro. Y por ahí empiezas a ponerte malo, ya te empieza el moquillo, te empieza el resfriado. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno va aprendiendo en el día a día a ir gestionando para luego no ponerte mal. Vale, evidentemente estamos muy expuestos, ¿no? El tiempo es muy cambiante, pues hay aire acondicionado en muchos sitios. A Sitio. mí especialmente el aire acondicionado me afecta bastante. Entonces intento siempre, si sé que voy a algún sitio donde hay aire acondicionado, cuando voy en el coche a mi mujer le digo, échate el aire acondicionado para ti. Para ti. ¿Verdad? O si podemos casi mejor abro la ventanilla más que llevar aire acondicionado. Yo el aire acondicionado Yo en mi coche tampoco. tiene que estar nuevo porque yo prácticamente ni lo pongo. Entonces es verdad que todo ese tipo de cosas lo vamos cuidando, pero vamos a poner si me pongo a pensar cuántas veces me pongo malo en un año, la verdad es que Qué pasada. ha habido años en los que ni me he puesto malo. Eres un afortunado, Sinceramente. Fran. Eres La un verdad que afortunado, eres un afortunado. soy muy afortunado, te digo que sí, y vamos a tocar madera para que eso siga pasando. Que me gustaría dar ese mensaje porque creo que para mí ha sido una de las motivaciones a cuidarse, ¿no? El no estar enfermo y encontrarnos bien de salud, pues ya es un motivo más para encontrarle y decir, oye, voy a comer bien. ¿vale? Exacto, sobre todo para un deportista, ¿no? Porque al final el deportista lo que quiere es entrenar todos los días. Todos los días. Y cuando no puedes hacerlo, Es un problema. nos ponemos de mala leche, nos sienta mal todo, en fin. Es como me falta algo en el día y es el deporte. Y como no lo haga, me siento mal. Bueno, pues hay que intentar hacer todo lo que esté de nuestra mano para que eso no pase. También es verdad que no solo la alimentación, hay suplementación, que yo, bueno, no lo he dicho, pero es verdad que tomo suplementación. En mi día a día, mi vitamina C no me falla, o sea, eso es una cosa que tomo siempre. Tengo un multivitamínico, que es una pastillita por la mañana también. O sea, intento hacer todas aquellas cosas para que mi sistema inmunológico esté lo más alto posible e intentar que cuando haya viento, haya frío, lo que sea, que me afecte lo menos posible. Qué bueno, qué bueno. Otro tema súper importante. Vamos a hablar de esto que tenemos aquí, del agua, y me gustaría darle la importancia que tiene. ¿Qué tan importante es para los deportistas la hidratación? Me encuentro a veces en situaciones en las que vamos a entrenar, les digo, por favor, beban agua y nadie tiene la botella allí. Vamos a la competición, le digo que dónde tienes el agua en la pista y no la llevan. Y contigo me gustaría darle la importancia que tiene a la hidratación, Fran. Sí, la hidratación es fundamental, ya no solo en la vida deportiva. Por ahí se dice, ¿no? Y digamos, la ciencia dice que el cuerpo humano creo que puede aguantar, no sé si eran 3 4 días sin agua. Es verdad que sin alimento puede aguantar hasta 3 4 semanas, pero sin agua aguantamos 3 o 4 días nada más. O sea, si partimos de una persona que ya no es deportista, sino simplemente como persona, no podemos casi vivir sin agua, a nivel deportivo, con la cantidad de sudor que eliminamos nosotros cuando entrenamos o cuando competimos, imaginémonos pues la importancia que tiene. Yo, en esto sí es verdad que si en todas las cosas que soy muy centrado y muy planificado, en el agua sí cabe todavía más. O sea, yo soy un tío que se puede beber al día unos 3 litros y medio de agua mínimo. ¿Qué pasa? O sea, 3 litros y medio de agua mínimo. O sea, yo en mi casa no se compran botellas de agua de litro y medio. En mi casa tenemos un reponedor de esos de 20 litros de agua y tengo que comprar garrafas de 20 litros en 20 litros. O sea, en mi casa no compramos agua de botella porque entonces tendría la mitad de la cocina tendría llena de botellas de agua. Entonces eso es fundamental. Al final nuestro cuerpo elimina mucha agua a través del sudor. Incluso a veces sin hacer ejercicio físico también eliminamos mucha cantidad de agua, ¿no? Entonces no solo es importante reponer esos niveles de líquido, sino de minerales que salen a través del sudor. Por eso hablábamos antes de que hay muchos suplementos
hoy en día que te sostienen con esos minerales, ¿vale? Qué bueno. Sodio, calcio, potasio, magnesio. Y a la hora de cuando estamos en la competición, ¿es bueno hacer esa hidratación antes del partido, durante la competición? No sé un poco si nos puedes dar unos tips de cuándo deberíamos de hacerlo. Pues antes, durante y después, Todo realmente. el rato. Antes, todo el rato, es decir, a pequeños sorbos, evidentemente, porque luego es verdad que en la competición beber mucha agua también te Puede pueden dar dar. ganas de ir al baño y estás en medio de un partido. Es verdad que tener mucho líquido en el cuerpo pues, a veces tampoco es bueno. Y tenemos, igual que con la comida y con el deporte, también tenemos que irnos educando con el agua. El agua es importante. Empezar, tú como entrenador deberías de obligar a tus alumnos a decir, oye, hay que venir con la botella de agua y beber. E incluso marcarte pues durante cierto tiempo y decir, oye, Sí, si en me 10 toca, minutos me nadie ha toca, bebido, ¡pam! me toca. Toquen el agua. Chicos, a beber agua, todo sorbito de agua, ¿vale? Eso como de manera obligatoria y que ellos se vayan acostumbrando a beber agua, tanto antes como durante, evidentemente, porque es fundamental. Y también después, a veces después de la competición, como ya pasa la competición, ya hemos pasado lo duro, digamos, Ujú. parece que ya termina todo. Y no, hay Hay que que volver reponer. a seguir y reponer lo que hemos gastado, porque lo que hemos tomado durante, seguramente ya lo habremos gastado Habrá quitado. durante la prueba. Después de haber terminado, hay que seguir otra vez reponiendo esos niveles Qué de bueno, esos electrolitos. qué bueno. ¿Vale? Fran, me gustaría, casi que estamos llegando ya, se me está yendo el tiempo súper rápido aquí en esta conversación con un amigo. Me gustaría que nos dieras unos tips de vida saludable. Ya hemos un poco hablado todas las facetas, pero si tuviéramos que decirlo en 4 o 5 tips, ¿cuáles serían esos para llevar una vida saludable? Bueno, pues mira, hablando de lo que estábamos hablando ahora mismo, para llevar una vida saludable tampoco hace falta mucho y tampoco hace falta gastarse mucho dinero, porque la gente a veces confunde la salud con gastar muchos recursos para eso, ¿eh? Entonces hay que beber agua, hay que comer saludablemente, para eso tenemos, bueno, si no nos queremos gastar el dinero en un nutricionista, tenemos hoy en día en redes sociales y de gente muy conocida además, que nos da pues, una cantidad y variedad de platos desde un desayuno hasta una cena que podemos utilizar durante la semana, de lunes a domingo. Hacer deporte, evidentemente. El deporte es otro de las cosas que, como estamos hablando en esta entrevista, que es fundamental y a veces no hace falta hacer todos los días como hago yo, simplemente con planificarnos un Un poquito poco, a la intentar semana. hacer 2 o 3 veces en la semana. Si no tenemos tiempo de hacer 45 minutos, una hora, pues hacerlo 20 minutos o 30 15, minutos o 10, lo que 15 sea. minutos. O sea, el tiempo hoy en día, la verdad que deportivamente hay muchas opciones deportivas que están estructuradas precisamente para esto, ¿no? Para personas que no tienen mucho tiempo Puedan. y que te sacan una especialidad de 15 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos. Entonces, no podemos poner como excusa que no tenemos tiempo. Tiempo hay, lo único que tenemos que hacer es intentar planificarnos mejor para llevar pues el deporte dentro de nuestras vidas, ¿vale? Y seguramente lo agradeceremos. Y luego, evidentemente, compartir con la familia. Al final, todas estas cosas, la familia, el deporte, los amigos, todo forma parte de nuestro trabajo, todo forma parte un poco de la vida saludable, ¿no? En el que estemos en el trabajo, estemos con compañeros, nosotros mismos hemos ido a comer y sabes que a veces hay cosas que yo no he comido, ¿no? No Sí, he comido porque sabes sé que que no. no me convienen o lo que sea, o porque estoy a lo mejor en una fase de preparación para una prueba y no me lanzo a comerme ese plato porque sé que no me va a Pues venir está bien. bien. Vale, entonces todas esas cosas son de las que tenemos que ir aprendiendo poco a poco y que nos van a ayudar, evidentemente, a encontrarnos Qué mejor. bueno. Evidentemente, el que hace deporte, el que bebe agua, el que come bien, cuando nos levantamos por las mañanas, nos levantamos de otra manera, con otra actitud, Con otro. más contentos, más ligeros. No sé, Bueno, o sea, un a poco- todas las que he añadido me faltaría a lo mejor quizás la parte del descanso, que también es otra que creo que es súper, súper importante. el Y descanso. yo creo que ya con esa se estaría bien. Efectivamente, el descanso, por eso decía que yo no tiene que ser como yo, que entreno prácticamente todos los días y aún así controlo mucho el descanso, pero evidentemente siempre se dice que los tres 8, ¿no? 8 por 3, 24, 8 horas para trabajar, 8 horas para la familia o para hacer lo que queramos y 8 horas para descansar, ¿no? Si no había escuchado Sí, la sí, tres. los tres 8 son, si el Qué día bueno. se divide en 24 horas, pues 8 horas para cada cosa, ¿no? Máximo. Entonces el descanso forma pues, una parte fundamental también del día a día tanto de una persona como de una persona deportista como de no deportista. Qué bueno. Fran, estamos llegando a nuestro final y a cada uno de los invitados de Jugamos Juntos a Badminton me gusta siempre dedicarle
unos segundos a que realicen la promoción de aquellos que ellos consideren. Pues en tu caso este es tu tiempo, coméntanos qué es lo que te gustaría promocionar. Bueno, en este caso la promoción, bueno, yo trabajo en un club deportivo, como muchos saben, o algunas personas saben, y las que no, pues se los cuento ahora. Trabajo en un club deportivo que se llama Rasul Sport Center, que está Ajá. en la zona de Rasul Alto. Es un club que, bueno, llevo trabajando ya, pues vamos para 5 años allí. Y es un club que ha estado en una constante evolución. Hemos ido cada vez avanzando más. Recientemente pues lo ha comprado un inversor externo que viene, bueno, pues con esas ganas de invertir en el club para hacer más pistas de tenis, más pistas de pádel, más salas multifuncionales, mejor parking, en fin. Yo, bueno, les invito a todos a que vayan cuando quieran. Además hay entradas con pases libres. Tenemos durante el año también entrada gratuita durante 2 veces al año, que siempre promocionamos a través de Qué nuestras bueno. redes sociales. Entonces los invito un poco a que lo conozcan cómo está ahora, y evidentemente va a ir mejorando porque hay una inversión ahí muy potente que acaba de llegar, y bueno, los invito a que vayan cuando quieran. Qué bueno, pues voy a aprovechar también para dejar la página del club en la descripción del vídeo para que De todos los acuerdo. oyentes pues Nada, puedan visitarlo, te lo ¿vale? agradezco, te lo Qué agradezco bueno. mucho, muy bien. Y bueno, Fran, ya estamos terminando y me gustaría, después de tocar todas las patas del deporte que hemos tocado, me gustaría que nos despidiéramos con un mensaje. Un mensaje que te gustaría dar a todas esas personas que les cuesta hacer deporte o que son deportistas. ¿Con qué mensaje te gustaría despedirte, Fran? Bueno, que se levanten todos los días. Yo entiendo que cuesta muchas veces, pero lo que hemos hablado durante la entrevista es un poco mantener la disciplina y la constancia. Entonces yo los invitaría a todos a que fueran probando en el deporte, sea lo que sea, aunque sea caminar, que sea apuntarse en alguna clase grupal, que a veces las clases grupales es verdad que nos ayudan a participar con otras personas que a lo mejor están en la misma tesitura, y que se hacen mucho más pasables, ¿no? Esa horita o esos 45 minutos que se hacen. Pero bueno, mantenerse activos de la manera que sea. Sí. Ese es mi mensaje realmente, ¿vale? No tiene por qué ser una clase en un centro deportivo. Podemos ir a la calle, podemos caminar, en fin, podemos hacerlo en casa, que hay también muchos recursos para hacerlo en casa últimamente con las redes sociales. Con lo cual, mantenerse activo, digamos, en movimiento es mi mensaje para todos, Para todo el desde los mundo. más pequeños hasta los más mayores, porque al final está ahí, ¿no? El deporte es una cosa que nos acompaña desde que somos jóvenes hasta Hasta nuestra última etapa, ¿no?, de la vida. Qué bueno, me gusta tu mensaje de, ¿no? de mantenernos activos y no parar. Y para terminar, tenemos algunos amigos en común que les cuesta un poquito más hacer deporte, siempre nos ponen excusa de que no tienen tiempo, de que no pueden hacerlo. ¿Qué mensaje te gustaría darles para ellos? Pues casi el mismo, ¿no? A veces nos excusamos en el trabajo, como decía antes, en nuestro día a día, que se nos hace pesados, pero yo creo que la planificación en nuestra vida, sobre todo para algunos amigos que tenemos, que además han hecho deportes algunos, otros lo han hecho menos, pero es verdad que la planificación en el día a día es una de las cosas más fundamentales. Eh, Te digo que yo soy una persona que estoy siempre haciendo cosas, le dedico muchas horas al trabajo, también al tener una hija, pues ya de 10 años, que me demanda además mucho tiempo, mucho más tiempo que antes. Pero yo sigo haciendo la planificación de tal manera que pueda siempre encajar algo de deporte en mi vida del día a día. Entonces, a estos amigos nuestros que no hacen deporte, es planificarse. Ponerlo en la agenda. Planificarse, ponerlo en la agenda, y si son 15 minutos, 15 minutos, si son 30 minutos, 30 minutos. Que estoy seguro que haciéndolo se van a estar mucho más contentos y mucho más felices en la vida. Qué bueno. Oye, Fran, muchísimas Ah, gracias por vale. este ratito. La verdad que me lo he pasado genial. Te lo había prometido en su momento. Digo, algún día voy a hacerte una entrevista. Me Sí. gustaría que vinieras. He tardado bastante, pero lo hemos conseguido. Así que quería darte las gracias, sobre todo por tu profesionalidad y, jolín, por todos los tips que nos han dado. La verdad que habían facetas de tu vida que no conocía y que me ha encantado, y te felicito por ello, ¿vale? Nada, Muchísimas yo gracias. te lo agradezco a ti, Samuel, por haberme invitado y por esta gran labor que estás haciendo, por esta nueva etapa también de ir entrevistando a personas como yo, que al final me considero una persona normal y corriente, con algunas cosas que he hecho a lo mejor que quizás fuera de lo que a la gente le parece más común, pero que creo que estás haciendo un buen Muchas gracias. trabajo con esto, Muchas y gracias. que te animo a que sigas así, y yo mismo voy aprendiendo de otras personas, de otras entrevistas que tú vas haciendo a otros deportistas, a otras personas también. O sea Muchas que gracias. Muchísimas gracias, Fran. Ah. Bueno, familia de Jugamos Juntos a Badminton, hemos terminado con esta entrevista. Espero que hayan disfrutado, que hayan tomado nota de los tips que nos ha dado nuestro compañero Fran.
Y nada, como siempre les digo, hasta la próxima. Nos vemos en la pista.